Muy bien, invito a los hermanos que abran sus Biblias, la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 12. Hebreos, en la epístola del apóstol Pablo, hablando a los hebreos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a orar una vez más por la palabra del Señor, para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Padre, muchas gracias te damos por sentirnos cerca de tu presencia cuando estamos, Señor, en adoración a tu nombre. Señor, que nuestro vivir sea una constante adoración a tu nombre, Señor, porque no queremos sentirnos lejos de ti, Señor, sino sentirnos cerca y cada día más cerca de tu presencia, Señor. Señor, ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas en recibir tu palabra, Señor, y para que tu palabra reine en nosotros, Señor, haciendo, Señor, que nosotros seamos obedientes a lo que escuchemos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Estamos viendo cada domingo una serie de mensajes que no tiene otro fin, otro propósito que acercarnos más de la presencia del Señor, de vivir vidas que nos sintamos más cerca del Señor, buscar estar más cerca del Señor. Tiene este título, estos mensajes que estamos haciendo a cada domingo. Y bueno, últimamente, los dos últimos domingos estábamos viendo acerca de la importancia de la disciplina espiritual que nosotros nos tenemos que marcar para siempre tirar de nosotros mismos para estar buscando más del Señor. Hay una responsabilidad por parte de cada uno de nosotros que conocemos al Señor, que tenemos que demandarnos a nosotros mismos. Si queremos más del Señor, yo tengo que ser responsable de buscar del Señor. Yo me tengo que esforzar, yo me tengo que negar a muchas cosas para yo estar buscando del Señor y para que su objetivo, su fin sea que yo me llene de la presencia del Señor. Hermano, es asombroso cómo el Señor siempre está interesado en que yo crezca espiritualmente. Y para eso el Señor va a utilizar los medios de gracia que Él tiene para extender a nosotros, para que nosotros nos acojamos a esos medios de gracia, para que nuestro estar buscando del Señor sea para sentirnos, como decía antes, más cerca de Él. Y uno de los medios de gracia que nosotros tenemos a nuestro alcance es la palabra del Señor. Es el alimento espiritual. Nosotros no podemos dejar de tomar este alimento espiritual, la palabra del Señor, porque este alimento lo que hace es que nosotros podamos crecer espiritualmente y nosotros podamos crecer de tal manera que nos sintamos con el gozo y la alegría de estar adorando al Señor siempre. Hermano, también si nosotros no nos nutrimos de la palabra del Señor, en nosotros va a caer nuestro espíritu, nos vamos a sentir decaídos, nos vamos a sentir desanimados, nos vamos a sentir sin propósito, sin alcance de seguir hacia adelante para este fin que
que deberíamos de tener todos los creyentes, de estar siempre buscando, siempre en tensión de buscar la palabra del Señor. Alguien compartió estas palabras, que las hago para cada uno de nosotros también en esta mañana, en la que decía así: Señor, mi queja principal es que mi amor es débil. Y aún así te amo y te adoro y por gracia quiero amarte más. ¿Puedes decir por lo menos eso?, nos pregunta. Si no puedes decir de manera rotunda que estás adorando a Dios, ¿puedes decir por lo menos que quieres hacerlo? ¿Puedes decir que lamentas no hacerlo más? Yo creo que el hecho de querer alabar cuenta, porque de alguna manera con el deseo ya estás alabando. Esta es la primera y principal característica de los verdaderos cristianos. El cristianismo es un modo de pensar que adoptamos, no es una moralidad que practicamos, es saber que se lo debemos todo a Dios, es saber que se lo debemos todo a Dios. Hermano, este es el reconocimiento que tenemos nosotros cuando conocemos del Señor y sabemos que vivimos por la pura gracia y misericordia del Señor. Y que aunque yo sé de que muchas de las veces tengo poco del deseo de buscar del Señor, pero ese poco debe de ser también suficiente, debe de ser el inicio para que el Señor vea mi necesidad, mi reconocimiento de mi necesidad, y yo pueda buscar del Señor aquello que tú y yo sabemos de que estamos necesitando de Él, y que hace falta la sinceridad de transmitírselo al Señor. Hermanos, pero sabemos también de que aún lo poco que deseemos del Señor, y es suficiente, y es lo que espera el Señor de nosotros, que por lo menos en ese poco que tú tienes del Señor, tú tengas la sinceridad y la necesidad de decirle al Señor: Señor, pero yo quiero más de ti. Yo no me quiero quedar con esto poquito, insignificante, ridículo, ínfimo, con toda la vida que llevo ya conociéndote. Yo no quiero ir a la mínima de la mínima, yo quiero que abunde el amor y la presencia tuya en mi vida. Hermano, esto es lo que desea el Señor, nuestra sinceridad. No cuánto tú tienes, sino cuánto tú te das cuenta de lo que tú tienes y necesitas que el Señor te dé. Porque a veces nosotros queremos presentarnos aprobados por nuestro concepto de sentirnos aprobados por nosotros mismos. Y queremos estar rebosando. Y si no estoy rebosando, no me presento al Señor, no voy a la iglesia. Hermano, lo importante es darse cuenta de nuestra necesidad y con lo poco que tenga, decirle al Señor: Señor, bendíceme en esto poco que tengo, porque quiero más de ti. Porque quiero más de ti. Necesito sentirme más lleno de ti. Es lo que está diciendo, en definitiva, esta cita. Hermano, y para ello nosotros vamos a necesitar también lo que estábamos viendo últimamente: disciplina. Disciplinarnos nosotros mismos, tener la responsabilidad de buscar al Señor, de saber decirnos no para decirle sí al Señor a muchas cosas que nosotros nos estamos diciendo. A veces parece que lo invertimos, vivimos la vida diciendo no a las cosas del Señor, ¿verdad? Y sí a muchas cosas del mundo, y el fin es que no estamos en los caminos del Señor. Pero la disciplina en el Señor nos enseña siempre a decirle no al mundo y sí al Señor. Vivir abnegándonos a las cosas que nos gustan, los placeres del mundo que nos distraen, para decirle sí al Señor, para que el Señor siga añadiendo y siga dándonos todo lo que necesitamos. Alguien decía así muy acertadamente: la alternativa a la disciplina es el desastre. Es verdad, si nosotros no cogemos la disciplina, si nosotros no tiramos de nosotros mismos, nosotros vamos a estar a merced de lo que el mundo quiera de nosotros. Si nosotros no decimos no a muchas cosas, el mundo manipulará tu vida y será tu vida un desastre en las manos del mundo. Así que el cristiano se le reconoce por su integridad en el Señor y por su osadía y valentía de decir no a muchas cosas que no le convienen. Hermano, la semana pasada estuvimos viendo 3 puntos, que era una responsabilidad personal. Seguir al Señor es una responsabilidad personal. Es
darse a sí mismo para un crecimiento en vida espiritual. Y en tercer lugar, era un compromiso de recibir la palabra del Señor, como el entrenador está entrenando a un atleta y le está diciendo todo lo que necesita y las tablas que necesita hacer para que su vida profesional sea mucho más efectiva para el fin que se ha marcado para cruzar la meta, para que lo pueda cruzar la meta en el mejor tiempo posible. Hermanos, vamos a seguir mirando un poquito más y lo que estamos viendo en la palabra del Señor, cuando hemos comenzado aquí a leer en Hebreos capítulo 12, está hablando a algo muy similar a lo que dejamos la semana pasada. Hermano, aquí está hablando de la conducta de un atleta y está haciendo un símil con la vida espiritual del creyente. Está diciendo en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, hay 3 puntos aquí que está hablándonos la palabra del Señor y que tiene que ver con nuestra manera de mirar. Nuestra manera de mirar en 3 sentidos que habla aquí el autor. Primeramente, mirar a los ganadores. Y se está refiriendo a los que han corrido antes. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Mirarte a ti mismo. Te tienes que mirar a ti mismo. La palabra del Señor siempre nos confronta con lo que habla en lo que tú vives. Por eso nosotros decimos, la palabra del Señor es una palabra viva y eficaz, porque trata con tu manera de vivir, trata con lo que tú necesitas, para que tú dándote cuenta de lo que necesitas, cambie y hagas conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tercero, mira al Señor Jesús. Hermano, primeramente, mira a los ganadores. Hermano, la gran nube que está aquí hablando de testigos, se nos presenta en el capítulo 11 y habla, como se suele decir, de los héroes de la fe. Muchos dicen y hablan del capítulo 11 como los héroes de la fe, que nosotros tenemos que atender su vida y cómo ellos caminaron, cómo ellos vivieron, cómo ellos transmitieron la fe y nosotros aprendemos de esos grandes hombres que el Señor usó para la gloria de su nombre. Hermano, y la palabra testigo, cuando está aquí hablando la palabra del Señor en el versículo 1, que dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta palabra testigo no significa espectadores. Esta palabra testigo, si nosotros vamos a ver en lo que es la traducción del griego, nos damos cuenta de que está emparentado con la definición de mártir. Estos héroes de la fe sufrieron, esta fe se expresó con sufrimiento por amor al Señor. Hermano, y cuando nosotros entendemos de que todo creyente que expresa su fe por el Señor, no es algo idílico, algo que bonito, es una vida de comodidades, es una vida bien, no hay problema. No, todo lo contrario, hay momentos muy complicados, muy difíciles, muy angustiosos para la vida del cristiano mantenerse firme en tales momentos que pasa. Y nosotros tenemos que mantener la fe aún en medio de esos momentos y pedirle al Señor, Señor, sé conmigo con mis debilidades en estos momentos para mantenerme firme, porque si tú no estás conmigo, yo no puedo seguirte de la manera que yo me considero a mí mismo fuerte. Ahora me doy cuenta que no soy fuerte. Ahora me estoy dando cuenta delante de esta situación realmente quién soy verdaderamente y lo que necesito lo encuentro en ti. No lo voy a encontrar en nadie más que no sea en ti. Y esto es lo que nos enseña mirar a estos héroes de la fe que sufrieron por amor al Señor. Igual que nosotros decimos que sufrieron por amor al Señor, nosotros sabemos también que fueron privilegiados por ser usados por el Señor, ¿verdad?
Hermano, pero también esto nos lleva a considerar lo siguiente. Nosotros tenemos que saber de la historia de estos héroes de la fe. Lo que está diciendo aquí en definitiva, en este versículo 1, atiende la historia de la fe de estos hombres. Estos que han corrido antes que vosotros. Estos que te estoy citando ahora para que tú te animes a que merece la pena seguir corriendo. Mira a estos que corrieron antes que tú. Estos que sufrieron como tú estás sufriendo. Pero ellos sufrieron para decirte, no, merece la pena seguir corriendo. Así que, hermanos, nosotros no podemos decir así, yo me quedo con el Nuevo Testamento. Hay algunos creyentes que dicen, yo me quedo con el Nuevo Testamento y yo me quedo con la venida del Señor, mi Salvador. Amén. Y yo digo también, qué bueno, porque el Nuevo Testamento nos enseña a Jesús. Pero, hermanos, nosotros tenemos que considerar también lo siguiente. El Antiguo Testamento nos lleva a preparar nuestro cuerpo, a preparar nuestra vida para este encuentro con Jesús en el Nuevo Testamento. Hermano, no te puedes quedar con la rosa y olvidarte del tallo que ha preparado para el fruto que es la rosa. Y a veces pasa eso dentro de los cristianos. Yo me quedo con una parte que me gusta de la Biblia, pero me olvido de la otra. Hermano, pues te estás perdiendo cosas muy importantes del Antiguo Testamento y que da sentido a lo que tú vas a leer en el Nuevo Testamento. Como muchas veces nosotros decimos, como una moneda. No hay una moneda sin la cara, o no hay una moneda sin la cruz. Una moneda es moneda porque tiene cara y cruz y define esta unidad en llamarse moneda. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es lo mismo. Hermano, y no podemos llegar al cielo, encontrarnos con Miqueas o con Nahum y decir, bueno, ¿y este quién era? Y él nos pregunte, bueno, ¿no te acuerdas de mí? Y nosotros, no, yo no sé. No, hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor en todo su conjunto, porque esto nos ayuda y esto fortalece nuestra fe para que nosotros podamos correr, que en muchas ocasiones nosotros tenemos que correr con paciencia, siempre constante, siempre manteniendo el ritmo. No precipitándose, sino correr con paciencia, como nos dice aquí también la palabra del Señor, para los resultados que nosotros vamos a recibir si corremos con paciencia. Romanos 15:4 nos dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El conocimiento nos lleva a tomarnos las cosas en la vida que el Señor nos da con paciencia y con el consuelo que el Señor está en el control de todas las cosas, nos apoya, nos sustenta y lo más importante, esto redunda en que tengamos la esperanza puesta en el Señor. Hermano, segundo principio importante, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Nosotros miramos a los que han corrido antes que nosotros, aprendemos de la historia de ellos y nosotros, nuestra historia, la que nosotros estamos viviendo al día de hoy, yo tengo que aplicar la palabra del Señor a mi necesidad, a mi problema, a mi circunstancia y yo tengo que reajustar mi vida de acuerdo a lo que el Señor me enseña, porque a fin de cuentas la vida cristiana consiste en que el Señor debe de reinar tu manera de vivir. El Señor tiene que reinar tu manera de vivir. Tú no existes, tú no vives para imponerle al Señor tu manera de vivir. Todo por el contrario. Nosotros entendemos lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas para que mi vida esté al servicio del señorío de Cristo. Yo tengo que dar los cambios para que yo viva adorando y glorificando al Señor. Hermano, un atleta, para correr y llegar a la mejor marca, él tiene que entrenar. Él tiene que estar tomando un plan de comida saludable para que esto le haga perder de peso si está más en el peso de lo que debiera, bajar de peso para estar más ágil. También tiene que usar lo que es
la vestimenta adecuada, en lo que es ligero, para que esto no sea un impedimento a la hora de correr. Y lo más importante, se tiene que estar siempre examinando en cada una de las pruebas que hace. Y el entrenador le tiene que estar diciendo, mira, aquí ha bajado un poco el ritmo, aquí tienes que acelerar más. Aquí quizás, pues, no sé, ha hecho un movimiento o no has controlado bien la respiración, en fin. Y el mismo atleta tiene que examinarse delante de las circunstancias en las cuales ha corrido para ver en dónde está fallando, dónde se está dando cuenta que no ha estado corriendo bien. Pero lo más importante que nosotros aprendemos cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, que tú no estás corriendo solo. Que tú y la carga que lleva a veces, y cuando digo carga me refiero a cosas que yo no me puedo liberar y que tengo que seguir llevando adelante, ¿verdad? Porque a veces el cristiano no puede desprenderse de una carga que tiene. Lo vuelvo a repetir. A veces el cristiano le toca vivir con una carga, con un peso, que él no puede decidir de quitarlo de encima. Hasta que Dios lo está permitiendo, pero hermano, lo está permitiendo para que tú te des cuenta de que ya no debes de tú cargarlo. Ya tú no debes de cargar ese peso, sino de decirle al Señor, Señor, este peso, ayúdame, pesa mucho, es fuerte, no aguanto, Señor. Todo el mundo conoce Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Aquí está diciendo la palabra del Señor. Mira, al cristiano se le reconoce porque ya no lleva la carga, sino que se le ha dado a Dios para que Dios la lleve. Hermano, eso no quiere decir, yo ya me despreocupo, yo ya no me ocupo de esto. No, tampoco está diciendo eso. Está diciendo de que tú te des cuenta de que el Señor te ayuda, que el Señor está ahí para que la carga ya no sea como antes, sino que tú te des cuenta que tú estás encomendando tu carga, tus situaciones al Señor. Tú no estás asumiendo el control de esa carga, sino que tú la estás poniendo en el Señor para que el Señor te dé la estructura, para que el Señor te dé la manera de llevar esa carga y la lleves como si no la llevara. Esa es la idea. Tú lleves la carga como si no la llevara. No te va a pesar lo mismo como te pesaba antes. ¿Por qué? Porque has descansado en el Señor de la gloria. Estaba leyendo una historia que decía así. Un hombre humilde cargaba un bulto muy pesado sobre sus hombros. Todos lo conocen en la ciudad por su espíritu de servicio y su fidelidad a Dios. Al cruzarse en el camino con un muchacho incrédulo, oye la voz susurrona. ¿Cómo sabes que eres salvo? El cristiano sigue unos pasos adelante y deja caer la carga. Entonces dice, ¿cómo sé que se me cayó el bulto? ¿No he mirado atrás? No, replica el muchacho incrédulo. No has mirado atrás, pero ya no sientes el peso. Y el cristiano le dice, exactamente, es por esa misma razón que sé que soy salvo. Ya no siento la carga de pecado y de tristeza y he encontrado paz y satisfacción en el Señor. Hermano, el cristiano es el que descansa en el Señor porque sabe, porque conoce que el peso del pecado ya no lo lleva. Ya no lo está cargando. Y cualquier carga, cualquier situación que le venga a su vida, el cristiano sabe de que ya no lo lleva solo, sino que sabe que lo está delegando y que lo está llevando a los pies del Señor. Podríamos también decir así, ¿cuál es el peso del cual debemos despojarnos a fin de ganar la carrera? Cualquier cosa que impide nuestro progreso. Aún puede hacer una cosa buena según la opinión de otros, ¿verdad? El atleta ganador no escoge entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Hermano, el cristiano
Si dice, yo estoy bien, no es suficiente. Tiene que ir a más. Lo que nos enseña siempre el Señor es que tu vida sea siempre creciendo a más para la gloria del Señor. El cristiano no se estabiliza, el cristiano no completa un ciclo de decir, yo ya he hecho los 4 cursos como el que va a la universidad y dice, yo ya he completado los estudios y yo ya me he graduado en la carrera de ingeniería electrónica, por ejemplo, por decir algo. No, el cristiano siempre está creciendo y siempre se da cuenta de que no está en el mejor momento de su vida, sino que lo que le enseña ese día y ese momento de estar bien es que aún hay cosas mejores todavía que vivir. Aún hay cosas mejores por las cuales esforzarse. Aún hay cosas por las cuales decirle no a lo que no interesa para que haya más del Señor en la vida de uno. Hermano, me da la sensación que a veces el cristiano se conforma y dice, bueno, yo ya lo que tenía que saber ya lo sé. ¿Y para qué seguir hacia adelante? ¿Para qué seguir intentando algo a más si yo ya conozco lo que ya tenía que conocer? Hermano, no es así. El cristiano tiene que seguir siempre a más. ¿Y saben lo que pasa? Cuando el cristiano va creciendo espiritualmente es cuando más se da cuenta de sus imperfecciones, de sus miserias, de sus pecados, y por eso es necesario que el cristiano siga creciendo y tenga expectativas de decir al Señor, Señor, quiero más de ti, quiero seguir creciendo, quiero seguir viendo lo que estorba mi vida para yo amarte más de lo que no te estoy amando, de apasionarme más de lo que no me estoy apasionando. Quiero descubrir mis imperfecciones y esto nosotros lo vamos a descubrir así que crezcamos espiritualmente. Cuando crecemos espiritualmente nos damos cuenta de los pecados y pecados que estaban ocultos en nuestro corazón. Pecados que nosotros no veíamos y nosotros descubrimos en nuestro crecimiento espiritual. Para ello, hermano, tercer punto, tenemos que mirar a Jesús. El crecimiento, el desarrollo espiritual se da cuenta cuando tenemos la humildad de decir, no, yo tengo que seguir creciendo. Yo aún no he llegado, yo aún no he conseguido cosas que realmente me estoy perdiendo por no estar creciendo de la manera que debería estar creciendo y desarrollando espiritualmente. Y para ello necesito dejar de mirarme a mí o mirar las circunstancias para mirar a Jesús. Cuando miro a Jesús me doy cuenta de lo que no me doy cuenta cuando estoy mirando otras cosas. Cuando estoy mirando otras cosas, cuando mi vida está enfocada en otras cosas que no es el Señor, no hay manera de que yo me dé cuenta de mis errores y de mis impedimentos y de las cosas que me frustran en la vida para no seguir alegrándome en el Señor. Cuando no hay alegría en el Señor, es porque hemos apartado la mirada del Señor. Cuando tú no te gozas del Señor, cuando ya la iglesia no te sabe a tanto, es porque has dejado de mirar al Señor y empezamos a criticar, empezamos a buscar fallos, empezamos a ver las cosas, las cositas y a hacer grandes cosas y ponemos nuestra atención y nuestra mirada en esas cosas y eso denota de que estás dejando de mirar a Jesús. Así que, hermano, tenemos que mirar al Señor de la gloria. Y mirar, como se nos dice aquí en la palabra del Señor cuando dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Hermano, lo que está significando en el griego esta serie de palabras, puestos los ojos en Jesús, es mirando intensamente. Nosotros, los cristianos, nosotros los que creemos en el Señor como nuestro único Señor y suficiente Salvador, nosotros debemos de mirarle a Él intensamente, sin apartar nuestra mirada de Él.
Hermanos, no podemos estar mirando a la gente, no podemos mirar a las circunstancias, no podemos basar nuestra vida en lo que piensan los demás de nosotros, en lo que esperan los demás de nosotros. No, hermanos, nosotros tenemos que mirar al Señor y esperar en Él y vivir buscando siempre que el Señor sea exaltado y sea glorificado. Hermano, el autor y consumador de la fe, es decir, Él es quien da el primer impulso a nuestra fe y la lleva a la madurez final. Hermano, la palabra del autor aquí diciendo, el autor y consumador de la fe está diciendo, Él es el que me da a mí este impulso de fe para yo seguir creciendo, para yo ser maduro y para que mi vida cada día sea más completa y yo pueda vivir de una manera en que me sienta más completo en el Señor. Cuando tú dices, Él es el autor y consumador de la fe, tú estás diciendo, Él es el que te está dando sentido en toda tu manera de vivir. Bueno, que nosotros podamos decir, como dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, dice aquí el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, tú puedes decir, Él es el autor y consumador de la fe. Y yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, esto es una actitud transformadora que va a hacer con que nosotros vivamos en el gozo al Señor, que nosotros vivamos para glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas. Hermano, hay una cosa interesante, importante, que nosotros observamos aquí en la palabra del Señor cuando dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, tenemos que estar siempre admirando el sacrificio de Cristo, el sacrificio por amor que el Señor tuvo por nosotros, de darse a sí mismo por nosotros en la cruz. Dice, y nosotros hemos cantado antes, en el último himno, en la cruz de Jesús do su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues un día triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Hermano, que nosotros tengamos este deseo de vivir y vivir para reconocer siempre ese sacrificio que el Señor por amor a nosotros hizo. Y quiero terminar con esta cita de Thomas Kempis, que él dice, la gracia mira a las cosas eternas y no se aferra a las que son temporales, ni se altera en la pérdida, ni se molesta por las palabras duras, porque ha puesto su tesoro y gozo en el cielo donde no se pierde nada. Lo repito, la gracia mira a las cosas eternas y no se aferra a las que son temporales, si se altera en la pérdida, ni se molesta por las palabras duras, porque ha puesto su tesoro y gozo en el cielo donde no se pierde nada. Ni se altera en la pérdida, ni se molesta por las palabras duras, porque ha puesto su tesoro y gozo en el cielo donde no se pierde nada. Hermanos, muchos dejan al Señor porque ponen su mirada en palabras, en enfado, en cosas, y se apartan del Señor. Hermanos, si nosotros tenemos claro en quién hemos creído y por qué estamos aquí en esta mañana, porque venimos aquí a adorarlo a Él, no habrá cosa alguna, no habrá pequeñez alguna que exageremos tanto para apartarnos del Señor, sino que tendremos claro de seguir en el Señor y seguir en la iglesia y seguir buscando de Él en nuestro tiempo a solas con Él, para que Él sea siempre el eje, el centro de nuestra manera de vivir. Amén. 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 Terminamos orando al Señor.
Pido a la iglesia que se ponga en pie, por favor. Padre, muchas gracias te damos, porque tu palabra, Señor, nos enseña siempre el camino correcto que debemos de andar. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, queremos abrazar. Tu palabra queremos seguir. Tu palabra, Señor, deseamos hablar siempre para bien nuestro y para bien de los que nos escuchan, Señor. Pero ante todo, Señor, deseamos vivir tu palabra, Señor. Ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ser, Señor, de testimonio para aquellos que no creen, Señor, para que crean en ti y para que puedan estar aquí con nosotros, Señor. Que nosotros podamos estar, Señor, mostrando, Señor, el amor de tu nombre por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de compartir siempre el Evangelio que el perdido necesita escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar observando a los que han corrido antes que nosotros, a estos hombres, Señor, estos instrumentos que tú has usado para la gloria de tu nombre, Señor, para que nosotros estemos dispuestos a sufrir, Señor, por amor a ti, Señor, sin abandonar en este camino en el cual tú nos has puesto, Señor, como hemos visto que muchos han abandonado este camino, Señor, y al día de hoy no están con nosotros, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, y te pedimos, Señor, para que tú los traigas de nuevo, Señor, para que ellos se den cuenta del error. Señor, para que dejen de convertir lo pequeño en grande, para que dejen de mirar en estas cosas, Señor, que no engrandecen tu nombre, sino más bien, Señor, entristecen profundamente tu corazón, Señor. Y, Señor, te rogamos que podamos estar siempre observando cómo estamos corriendo, cómo estamos caminando, cómo estamos haciendo las cosas, Señor. ¿Estamos viviendo para ti o estamos viviendo para nosotros? ¿Estamos viviendo para las circunstancias? ¿Estamos viviendo para las personas? Para que seamos personas que nos interese que hablen bien de nosotros. Oh, Señor, nosotros queremos vivir dándonos cuenta de nuestros errores, para que pidamos perdón a tu nombre siempre, Señor, para que estemos reconciliándonos contigo, Señor, para que demos cuenta a ti, porque en ti deseamos poner nuestra mirada y solamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos así, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén, hermano.